Desde la caída de nuestros primeros padres en el huerto de Edén, la iglesia siempre ha estado en guerra. Siempre ha estado en guerra. Y a medida que ha pasado el tiempo, pues la iglesia ha tenido que pelear diferentes batallas, ¿no? Recordemos que una guerra se pelea en diferentes batallas, ¿no? Cuando se gana una cantidad de batallas, pues finalmente se gana la guerra, ¿no? Cuando se ganan las batallas, termina ganándose la guerra. Y la iglesia ha tenido que pelear en diferentes épocas, diferentes batallas que el enemigo le ha propuesto. En cada periodo de tiempo es importante que la iglesia entienda qué clase de guerra nos está proponiendo el enemigo, para podernos preparar adecuadamente para pelear esa batalla, ¿no? Ya que las batallas que nos presenta el enemigo son diferentes, ¿cierto? Debemos aprender qué batalla estamos librando, ¿cierto? ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo en este tiempo contra la iglesia? Para podernos preparar para así hacerle frente a sus ataques. Desafortunadamente, muchas veces la iglesia no hace bien ese trabajo y el enemigo termina aprovechando ese desorden de la iglesia, termina aprovechando la situación de la iglesia y ganando ventaja, ganando terreno. El enemigo nos toma desapercibidos y logra tomar ventaja. Y esto fue lo que pasó, por ejemplo, en el tiempo de la Revolución Científica o con la Ilustración del siglo XVIII, donde se formularon muchos cuestionamientos acerca de ciencia y de filosofía. Y la iglesia de ese tiempo no estaba preparada y lo que hizo fue responder con ignorancia, con fanatismo e incluso con abuso de poder. Y esto no bendijo a la iglesia, todo lo contrario. Esto hizo que la iglesia estuviera mal delante de los hombres. Esto hizo que muchos apartaran sus ojos de la iglesia y buscaran respuestas en otro lugar. Mis hermanos, muchas veces la iglesia no está preparada para la batalla que tiene que librar, no está preparada para los desafíos de su tiempo. Y esto, en lugar de ayudar, pues generó muchos problemas. Muchas personas de ciencia empezaron a rivalizar con la iglesia. Y esto dio lugar a mucho del secularismo que tenemos hoy, ¿no? Del secularismo, del ateísmo, de tantas cosas que tenemos hoy. Si nosotros miramos ese punto de la historia, fue en ese punto que el cientificismo, el deísmo, el materialismo, el ateísmo, incluso las bases de la teología liberal que tanto daño hace a la iglesia, fue en ese punto de la historia donde tomó fuerza todo esto. Fue en ese punto de la historia donde todas estas cosas empezaron a tomar fuerza. Mientras que la iglesia dormía, el enemigo aprovechaba. Y cuando vino la revolución científica y los debates de la Ilustración, la iglesia no estaba a la altura de su llamado de ser luz, no estaba a la altura de los desafíos de su tiempo, ni del combate que el enemigo le estaba proponiendo. Y sencillamente perdió terreno en muchas áreas. Y el texto que vamos a estudiar hoy nos presenta una situación parecida. Una situación que nos hace reflexionar y preguntarnos a nosotros mismos si estamos a la altura de las circunstancias actuales, si estamos a la altura de nuestro llamado a ser luz, de los desafíos del tiempo presente y de ese combate, de esa guerra que el enemigo nos está presentando en este tiempo. Esa es la pregunta para nosotros hoy. O la respuesta es que no, que como en el tiempo de la revolución científica, la iglesia también está hoy en día rezagada y que en muchos casos está respondiendo con ignorancia y está respondiendo con misticismo, pero no con la verdad de Dios, no con la palabra de Dios. Mis hermanos, esto nos debe hacer reflexionar cómo estamos, cómo nos preparamos para la época que estamos viviendo, cómo nos preparamos para los desafíos que estamos viviendo. Nosotros vemos cómo el mundo ha afectado la juventud, ha afectado el matrimonio, ha afectado el Estado de Derecho, ha afectado muchas de las cosas buenas que teníamos.
Y la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que estamos viviendo, para la situación del tiempo presente? Si la respuesta es no, no estamos preparados, entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos? Eso es lo que vamos a ver hoy, si el Señor nos lo permite, en nuestro estudio. Así que comenzamos nuestra enseñanza de hoy, que hace parte de la serie Siguiendo las Huellas de Cristo, que es el estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y esta es la séptima enseñanza de esta serie y se titula Combatiendo unidos por el Evangelio. En esta ocasión vamos a estudiar Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30, que dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces recordemos que para el estudio de nuestra epístola a los Filipenses hemos dividido esta carta en 4 partes. Dijimos que había 4 partes en esta carta que vamos a estudiar. En nuestra última enseñanza terminamos la primera parte de la carta, que fue la parte en donde el apóstol Pablo, con su vida y con su ejemplo, pone las bases de su argumentación en toda la carta. Básicamente la base de toda su argumentación es que Dios es el dueño de todo, que Cristo es Señor de todo y que todo está en sus manos, el control de todo está en sus manos, es lo que nos dijo Pablo en la primera parte de esta carta. Y hemos visto que la iglesia de Cristo, que Él es quien comenzó la buena obra en la iglesia y es el que la completará, que Él es el dueño y el que tiene control de nuestro pasado y de nuestro presente, que incluso nuestro futuro también está en sus manos. Eso es lo que nos ha enseñado. Nos ha mostrado un Dios que tiene todo el poder del dominio, porque Él es soberano, que en las relaciones de la iglesia permite que sean saludables solamente Dios, que Él es el que gobierna sobre todo lo que somos. Y esto obviamente va en contra de la situación de la iglesia de Filipos. Recuerden, en la iglesia de Filipos había orgullo, había contienda, divisiones, ansiedad, desespero. Y todas estas cosas las deja sin una base, sin justificación, lo que Pablo está enseñando aquí. Está diciendo, la iglesia no tiene por qué estar así porque Cristo es el dueño y Señor de todo, ¿cierto? Nosotros no deberíamos estar peleando porque el que es soberano y dueño de todo es ¿quién? Dios. Nosotros no deberíamos estar llenos de orgullo porque nosotros no somos nada aquí, sino solamente instrumentos y Dios es el dueño de la iglesia, es lo que está diciendo. No deberíamos estar llenos de ansiedad peleando los unos contra los otros porque confiamos en Dios que tiene el pasado, el presente y el futuro en sus manos. Y eso es básicamente la primera parte de nuestra carta, lo que acabamos de estudiar. Y ahora, en la segunda parte, el apóstol Pablo, habiendo puesto esta base teológica a través de su propia vida, que es la forma en que él nos dio esa base, ahora el apóstol Pablo llama a la iglesia, hace un llamado a la iglesia. Y ese llamado es a vivir para Cristo, a vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Esa es la segunda parte de esta carta. Con base en esa certeza que acabo de exponer, el apóstol llama a la iglesia a vivir de una manera digna del evangelio que había recibido. De una manera digna del evangelio que había recibido. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el apóstol hace este llamado a la iglesia de Filipos? Pues porque la iglesia del primer siglo se encontraba en medio de una batalla específica, una batalla del enemigo por la verdad, en 2 frentes. ¿Cuáles eran esos 2 frentes?
Recordemos que la iglesia apenas estaba creciendo, estaba estableciéndose en diferentes lugares, y habían dos doctrinas falsas que querían penetrar, infiltrarse a la iglesia. ¿Cuáles eran? Por un lado estaban los legalistas, que eran los judaizantes, que pretendían que los creyentes confiaran en una salvación por las obras de la ley, ¿cierto? Y por el otro lado estaban los gnósticos, que pretendían llenar de falsa enseñanza a la iglesia, de un evangelio falso, falsificado, donde Cristo no era Señor, ni dueño, ni Dios. Y estaban esas dos situaciones. Por un lado los judaizantes con su legalismo, y por el otro lado estaban los gnósticos, que una gran parte de los gnósticos eran liberales, ¿no? Entonces ahí estaban esas dos falsas doctrinas queriendo destruir, dañar lo que se había sembrado en el corazón de los creyentes, y esa era la batalla de ellos, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo llama la atención a la iglesia. Y en ese escenario de guerra, donde la iglesia debería estar en guardia, donde los filipenses deberían estar activos, preparados para esa situación, al igual que los creyentes del siglo XVIII, estos filipenses no estaban a la altura de su llamado a ser luz, ni de los desafíos de su tiempo, ni del combate que el enemigo estaba proponiendo, sino que comenzaron a pelear entre ellos mismos, empezaron a dividirse, empezaron a llenarse de orgullo, de contienda, había murmuración, y todo esto vamos a verlo a través de lo que nos queda del estudio de la carta de Filipenses. Y toda esa división pues hacía que la iglesia no estuviese preparada para esto, para este combate. Y cuando la iglesia no está preparada, el enemigo gana terreno. Cuando la iglesia no está preparada, el enemigo gana terreno. Eso pasa también en su hogar. Cuando usted no está preparado como padre, el enemigo gana terreno. Cuando usted no está preparado como esposo, el enemigo gana terreno. Cuando no estamos preparados para lo que el enemigo está haciendo, pues él gana terreno. En vez de la iglesia estar preparada, estaba enredada en el orgullo, en la contienda, la murmuración, la división, la falsa doctrina, todas estas cosas. Ahora, ¿cuál fue el llamado del apóstol Pablo? ¿Qué debía hacer la iglesia para afrontar esta situación? Y viéndolo en nuestra realidad, en nuestro tiempo, hoy en día, ¿cómo prepararnos nosotros como iglesia para estar a la altura de nuestra vocación en el evangelio y de los muchos desafíos que nos presenta la posmodernidad, el tiempo que nos ha tocado vivir? En nuestro texto, el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia en tres sentidos importantes, y es lo que vamos a ver hoy. Primeramente, el apóstol hace un llamado a la coherencia. Es lo primero que nos habla aquí el texto. ¿Cómo enfrentamos esto? El apóstol Pablo primeramente habla de la coherencia. Y este es el llamado que Pablo está haciendo aquí. Un llamado a la coherencia. La coherencia es la relación lógica que hay, la relación adecuada entre distintas partes de un todo. Eso es coherencia, la relación adecuada entre las distintas partes de un todo. Por ejemplo, aquí, en este caso, Pablo está hablando de la vida cristiana, de la vida de los filipenses. Y esa vida del creyente la conforman dos cosas que son inseparables, que no se pueden dividir y que están relacionadas continuamente, que es la doctrina y el comportamiento. Esas dos cosas van juntas, siempre. En la vida cristiana, la doctrina y la práctica o el comportamiento van de la mano. Y Pablo habla primeramente de la doctrina del Evangelio de Cristo como algo concreto, y eso es importante, mis hermanos, porque creer en el Evangelio de Cristo no es simplemente saber que un día vino un hombre que se llamó Jesús y que vino y murió en una cruz. No, la doctrina del Evangelio es una doctrina específica, es una doctrina completa que nos revela a Dios tal cual es. ¿Cómo es Dios? Es santo y es justo. Es una doctrina que denuncia el pecado del hombre. ¿Recuerdan? En el huerto, nuestros padres cayeron y a partir de ahí todos los hombres son ¿qué? Pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también es una doctrina que nos revela a Cristo
que es la salvación para el hombre. Cristo es la salvación para el hombre. Cristo nació de una virgen, vivió una vida santa y sin pecado, se ofreció a sí mismo como sustituto, como el Cordero de Dios, por nosotros los pecadores, por la iglesia que Él quería redimir. De tal manera que Cristo fue en la cruz pagó por los pecados de su iglesia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted hoy está en sus pecados, el llamado es a que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo Jesús, que murió en la cruz para salvarnos. Ese es el llamado de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso era lo que predicaba Cristo, lo que predicaban los apóstoles. Mis hermanos, solo por la muerte de Cristo como Cordero de Dios, como sustituto de los pecadores, una persona puede ser justificada delante de Dios y entrar en la gloria eterna. Con nuestra propia justicia no vamos a poder. Nosotros somos pecadores, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y la única entrada, el único camino al cielo es ¿quién? Jesucristo. Pero aparte de la doctrina específica del Evangelio, Pablo también habla del comportamiento de los filipenses, porque él dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Así que están hablando del comportamiento del cristiano. Pero cuando nos referimos al comportamiento del creyente, no estamos hablando de moralismo ni de conductismo que se enfocan simplemente en corregir la conducta. El moralismo, el conductismo se enfocan solamente en corregir la conducta, y nosotros debemos tener cuidado porque podríamos llegar a confundir la doctrina cristiana con una de esas dos corrientes de pensamiento que no son lo que nosotros hacemos con el Evangelio. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué lo nuestro no se parece a eso? Porque la Biblia enseña que cuando Dios salva a un hombre por el Evangelio, cambia primero lo que es Él. Ojo, ¿cambia primero qué? Lo que es Él. Y entonces, cuando Dios ha cambiado lo que es el hombre, su comportamiento cambia. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es conductismo, no es moralismo. El Evangelio es Dios salvando al hombre de su pecado, dándole vida cuando está muerto. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice Pablo claramente, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren lo que Pablo dice. No dice, y Él les cambió la conducta. ¿Sí dice así? No. Dice, Él les dio vida. Antes estábamos muertos, ahora Dios nos dio vida. Y en el versículo 10 de Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ese texto es precioso, porque dice que Él nos cambió lo que somos, y cambiando lo que somos, cambia lo que hacemos. Esa es la vida cristiana. Si se cambia el orden, es religión. El Evangelio es, Dios cambia al hombre y el hombre responde con un comportamiento diferente. Así que una persona que dice que ha sido salva, está diciendo que no está muerta, sino que está viva. Que ya no es un pecador condenado, sino un pecador redimido, ¿cierto? Que ya no es esclava, sino libre. Miren todo lo que es ser cristiano. Está diciendo que algo por dentro cambió. Que algo por dentro cambió. Que ya no es enemiga de Dios, sino hija de Dios. Todo eso es ser creyente. Ahora, eso obviamente se ve reflejado en todo lo que Él hace, en todo lo que Él vive. Y eso es lo que dice Santiago en su carta, cuando dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. La verdadera fe se manifiesta en la vida de la persona que la posee. La verdadera fe se manifiesta en la persona que la posee, en la vida de la persona que la posee. Mis hermanos, la verdadera fe en Cristo no se puede separar del comportamiento, todo lo contrario. La fe en Cristo se hace evidente a través de la práctica de la vida vivida para Él, para Dios, para su gloria. Y así lo expresa el autor de Hebreos en el capítulo 11. ¿Ustedes recuerdan Hebreos 11? Leamos el versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire, por la fe, ¿Abel qué? Ofreció. Por la fe, Abel ofreció. ¿Cómo se vio la fe en Abel? ¿Por qué él ofreció? Miren, esas dos cosas no se pueden separar. Y si usted sigue leyendo el capítulo en su casa, obviamente, porque aquí hasta ahí lo vamos a dejar, pero si usted lo sigue leyendo en su casa, se va a dar cuenta que todo el capítulo habla de lo mismo. Luego habla de Noé, que como creyó, preparó el arca. Habla de Moisés, que como creyó, salió de Egipto despreciando las riquezas de Faraón para ir a liderar un pueblo que no tenía nada, solamente la fe en el Dios eterno. Pero miren cómo toda la fe se ve en lo que la persona hace. La doctrina bíblica exige coherencia entre creer en Jesucristo y vivir para Jesucristo. Eso tiene que estar ahí. Por eso Pablo hace un llamado enérgico a la iglesia de Filipos a comportarse ¿cómo? Como es digno. A comportarse como es digno del evangelio que ha recibido. Ese es el llamado de Pablo a la iglesia. Compórtense como es digno. Ustedes son cristianos, compórtense como es digno. Mis hermanos, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Si la iglesia quiere estar a la altura de su llamado, de los desafíos del tiempo presente, si pretende estar preparada para la batalla que estamos librando actualmente, los creyentes debemos alinear nuestra práctica a nuestra teología. Tenemos que alinear nuestra práctica a nuestra teología. De lo contrario, pues no seremos relevantes en nuestra sociedad. No seremos relevantes como iglesia en nuestra sociedad si la gente ve que nosotros decimos una cosa y hacemos la otra. Nadie va a creer a lo que estamos diciendo, mis hermanos. Una de las cosas de las que el enemigo acusa a la iglesia es de la hipocresía. Eso es de lo que más se queja el mundo de la iglesia. Algunos dicen que ser cristiano es ser un hipócrita, un mentiroso, un falso. Y eso es triste, ¿no creen ustedes? Lo triste es que muchas veces lo dicen por muchos testimonios reales, donde la gente está aparentando algo que ¿qué? Que no es. Mis hermanos, el mundo se queja de la hipocresía de la iglesia, de que somos falsos, de aparentar lo que no somos. Y no podemos nosotros darle la razón viviendo vidas incoherentes a lo que predicamos. Nuestros vecinos nos están viendo. Nuestros hijos nos están viendo, mis hermanos. El enemigo está atacando a nuestra juventud con incredulidad, materialismo, ateísmo. Y nosotros, los padres, no vamos a ser muy relevantes para ellos. No vamos a ser muy efectivos enseñándoles si con nuestras prácticas despreciamos aquello que profesamos, mis hermanos. Tiene que haber coherencia. Hace unos años un padre de familia con hijos jóvenes vino a pedir consejería y él decía que su hijo estaba enredándose en la fornicación, que él llamó la atención de su hijo y le explicó que la Biblia llama al hombre a formar un hogar, a casarse y a tener relaciones dentro del matrimonio, que eso es lo que la Biblia enseña. El hijo le contestó con soberbia y le dijo: papá, usted nunca se casó, así que usted no tiene derecho a decirme eso. Y eso es una falta de respeto del hijo, ¿sí o no? Claro, es una falta de respeto del hijo, porque no debería hablarle así a su papá. Pero también es una falta del padre que no le dio ejemplo a su hijo. ¿Cómo le confronta y le llama a casarse si él nunca se casó? ¿Cierto? Mis hermanos, esa es una realidad triste, pero es una realidad. Nosotros no tendremos ninguna autoridad frente a los incrédulos si nuestra vida no manifiesta lo que nosotros estamos creyendo. Mis hermanos, tenemos que reflexionar en esto que Pablo nos está enseñando si queremos ser relevantes en este tiempo. Lo segundo que vemos en nuestro texto es que las palabras de Pablo también representan un llamado a la unidad. Entonces, lo primero es la coherencia, lo segundo es ¿qué? La unidad. Para hablar de la iglesia, el apóstol Pablo aquí usa una analogía que es muy interesante, muy común en el apóstol Pablo, y es la de la guerra, ¿no? Él está hablando allí de la iglesia y habla de la guerra, del combate militar.
y llama a los filipenses a estar unidos como un ejército victorioso, combatiendo unánimes por el Evangelio. Y esto nos habla de una realidad que tenemos los creyentes. Este mundo es hostil contra el Evangelio. El mundo es hostil contra el Evangelio, siempre lo ha sido. Durante toda la historia de la iglesia hemos tenido que enfrentar batallas porque el enemigo es contrario a la iglesia. La manera correcta de hacerle frente a esa guerra del enemigo, ¿cómo es? Según el apóstol Pablo, peleando unidos. Debemos ser unidos como cristianos. Ustedes saben que en la guerra un ejército es fuerte cuando está unido, pero es débil cuando está dividido. Ustedes recuerden la frase famosa de Julio César que dijo: divide y vencerás. Divide y vencerás. Pero cuanto más unida debía estar la iglesia, cuando más fuerte debía ser la iglesia en el primer siglo, con todas esas herejías que estaban surgiendo, mis hermanos, vemos que la iglesia de Filipos estaba más dividida. Cuando más unida debía estar, la iglesia estaba más dividida. Había murmuración de unos contra los otros, peleas de los unos contra los otros. Y por eso el apóstol Pablo hace este llamado a la unidad. Y habla de la unidad en tres formas que son muy interesantes. Primeramente, habla de la unidad en el ánimo. La unidad en el ánimo. Pablo les dice que deben estar firmes en un mismo espíritu. Y esa palabra espíritu habla acerca del ánimo. Y ese ánimo debería ser el mismo en toda la iglesia. El sentir debería ser el mismo en toda la iglesia. Yo quiero hacerles aquí una reflexión. Miren, yo les pregunto, ¿debemos estar unidos porque todos somos perfectos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debemos estar unidos porque no nos ofendemos los unos a los otros? ¿Debemos estar unidos porque no pecamos los unos contra los otros? No, debemos estar unidos porque somos miembros de un mismo cuerpo. Estamos batallando contra las mismas situaciones. Usted batalla contra el orgullo, yo también. Usted batalla contra, la mentira, yo también. Batallamos todos en la misma situación, mis hermanos. Un ejército dividido no puede prosperar. Y el ánimo de la iglesia debe estar unido en un mismo sentir. Es decir, todos nosotros debemos procurar la unidad. Pablo les dice que deben estar firmes en un mismo espíritu, es decir, en un mismo ánimo, y esto debería ser la norma de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos en una misma mente por la palabra de Dios, todos creemos en ese mismo libro, tenemos un mismo propósito que es la gloria de Dios, pues deberíamos estar unidos, ¿cierto? Tenemos una norma de fe y conducta que es la palabra, por lo tanto todos deberíamos tener un mismo sentir. Pero esa no es la realidad. Muchas veces el pecado hace que estemos divididos. El no vivir conforme a ese libro hace que estemos divididos. La firmeza de la iglesia depende de la unidad, mis hermanos. Y por eso debemos ser diligentes en perseverar y hacer frente a todo aquello que quiera dividirnos. Debemos hacer frente a todo aquello que quiera dividirnos. Identificar lo que nos quiere dividir. La Biblia habla de una raíz de amargura que puede dividir, que puede destruir, ¿sí o no? Debemos identificar esas cosas que nos pueden dividir. Una falsa doctrina nos puede dividir. Una persona que no se sujeta a una iglesia, que vive por ahí predicando a diestra y a siniestra sin ninguna sujeción, es una persona que no deberíamos tener allí como un mentor. Porque debemos procurar la unidad. Es lo que dice Pablo en Efesios 4:1 al 3. Efesios 4:1 al 3, Pablo está escribiendo a los efesios y les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Otra vez, que andéis como es digno ¿de qué? Del Evangelio, de la vocación con la que fuisteis llamados. ¿Cómo es? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos, esa es la actitud de la iglesia. Nosotros debemos estar solícitos, diligentes en guardar la unidad de la iglesia.
en amor. Y por eso debemos cuidarnos, cuidar nuestro corazón, cuidar las situaciones que pueden llevarnos a dividirnos. Si en usted hay alguna incomodidad con su hermano, es bueno que lo dialogue, que lo supere. No se quede con eso. Es bueno que lo dialogue con él, con un deseo de arreglar el inconveniente. Si tiene un inconformismo con la iglesia, también dialóguelo con el pastor. Si hay un problema entre los hijos y los padres, y el hijo tiene un problema con su papá, con su mamá, tampoco es bueno que se lo guarde. También es bueno que lo hable con su papá, con su mamá. Esposo, si el uno tiene una carga con el otro, eso es bueno dialogarlo, siempre con el ánimo de arreglar la situación. Pero no podemos acumular molestias en ninguna de nuestras relaciones, porque eso va a causar división. Eso tarde o temprano va a causar división, va a causar ruptura. Tenemos que solucionar lo que está allí, lo que no se ha solucionado, porque si no, eso va a traer un problema más adelante. Eso es estar solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, dialogar con un espíritu de conciliación, procurando resolver el problema en amor, como dice el apóstol Pablo. Otra forma en que la iglesia debe estar unida es en la fe. Pablo les dice que deben combatir unánimes por la fe del evangelio, y la única forma de hacer esto es que todos tengamos un crecimiento en la fe, una unidad en la fe, a través del estudio de la Escritura, ya sea a través de nuestro devocional diario, personal, de nuestros devocionales familiares, a través del congregarnos en la iglesia y de participar de todo aquello que la iglesia tiene para que nosotros nos edifiquemos. Nosotros tenemos la escuela dominical, tenemos la predicación expositiva, tenemos el instituto bíblico, virtual y gratuito, ¿cierto? Todas esas son formas en que podemos edificarnos. La lectura diaria, el devocional diario. Mis hermanos, no hay persona que traiga más división a la iglesia, más contienda, que los cristianos inconstantes e inmaduros. Un cristiano inconstante, cuando visita la iglesia, a veces forma un tropel, porque no crece, porque no madura. Pasan los años, pero sigue en lo mismo. El enemigo siempre va a intentar atacar la verdad con el engaño. Pero una iglesia fundamentada en la verdad va a permanecer firme, es lo que la Biblia nos enseña. Por eso todos debemos crecer en la fe, por el bien propio y por el bien de ¿quiénes más? De todos los hermanos, ¿cierto? Y otra manera en que la iglesia debía estar unida, según el apóstol Pablo, es en actitud. Pablo les dice a los filipenses que nada se dejen asustar, que nada se dejen llenar de temor por el enemigo, ¿no? No deben dejarse asustar por los que se oponen, dice Pablo. Es decir, los filipenses deben ser valientes en medio de la oposición, como lo estaba haciendo Pablo en la cárcel. Mire, Pablo estaba escribiendo en la cárcel. No como un cobarde, sino como un hombre valiente que le estaba haciendo frente a la situación. Mis hermanos, como dice el texto, al final la vida y la obra de los impíos será para perdición y condenación, mientras que nuestra vida y nuestra obra, aunque en este mundo sea aborrecida y suframos persecución, por la gracia de Cristo siempre será para bendición y para gloria eterna. La obra de los impíos será para perdición, la nuestra será para bendición y gloria eterna. Así que nosotros no debemos dejarnos asustar. Si la iglesia quiere estar a la altura de su llamado y de los desafíos presentes, si pretende estar preparada para la batalla que estamos librando en esta época, los creyentes debemos estar unidos en un mismo sentir, en una misma fe bíblica y en una misma actitud victoriosa. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y lo tercero que vemos en nuestro texto es que las palabras de Pablo también representan un llamado a estar dispuesto a todo. A estar dispuesto a todo. Esa es la tercera cosa a la que nos está llamando aquí Pablo. A estar dispuesto a todo por el Señor Jesucristo. En la parte final de nuestro texto, en los versículos 29 y 30, Pablo concluye resumiendo lo que es la vida del cristiano. ¿Cómo la resume? Él habla acerca de la causa de la iglesia, del privilegio de la iglesia y del el compromiso de la iglesia. Tres cosas. ¿Cuáles son? Primero, la causa de la iglesia. Segundo, el privilegio de la iglesia. Y tercero, el compromiso de la iglesia.
Primero habla de la causa de la iglesia. La causa de la iglesia es Cristo. Pablo dice que todo esto debemos hacerlo por causa ¿de quién? De Cristo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él es la causa de su vida. La causa de su vida, ya vimos las clases pasadas, que no somos nosotros mismos, ni nuestro éxito personal, ni nuestras cosas, sino Cristo. Pero también nos dice que el privilegio que tenemos en Cristo es creer. Miren, la causa es Cristo, el privilegio es creer. Dice Pablo que nosotros tenemos el privilegio de creer. ¿Y por qué es privilegio? Porque el pecador no cree por sí mismo. El pecador se niega a creer la palabra, necesita la gracia de Dios. Así que si usted ha creído en Cristo es porque Dios le ha dado el privilegio, le ha otorgado esa gracia. Así que la causa es Cristo, el privilegio de nosotros es creer. ¿Y cuál es el compromiso de la iglesia? La entrega. El compromiso de la iglesia es la entrega. Juntamente con el privilegio también se nos ha concedido una responsabilidad que es la entrega, un compromiso que es esa entrega total de nuestra vida a Cristo. Por Jesucristo el creyente debe estar dispuesto a todo, incluso a morir, es lo que dice la Biblia, y a sufrir, como dice el apóstol en ese texto. Mateo 10:37 dice: el que ama a su padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Mis hermanos, ese texto ya es terrible, ¿no les parece? Si hay algo que uno ama en esta vida es a sus padres, y los que tenemos hijos, a sus hijos, ¿cierto? Pero Jesús dice que el que no ama a Dios, a Cristo, más que a sus padres, más que a sus hijos, no es digno. Y dice, el que haya su vida, dice el 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. De todas las cosas que amamos, la vida es como lo que más defendemos, ¿no creen ustedes? La vida es lo que más defendemos. Sin embargo, el Señor dice que debemos estar dispuestos a morir por la causa que es Cristo. Y Pablo habla claramente a los filipenses del sufrimiento, porque no podemos hacer frente a la guerra que nos propone el enemigo si no estamos dispuestos a sufrir o incluso a morir. Ninguna etapa de la historia de la iglesia hubiese sido superada y atravesada en victoria si la iglesia de su tiempo no estuvo dispuesta a morir. Así fue con los apóstoles. Les intimaron a negar su fe y ellos dijeron no. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esos fueron los apóstoles, los padres de la iglesia, todos los mártires de la historia, los reformadores, muchos de ellos murieron en la hoguera por no negar su fe. Y uno de los problemas que tenemos en nuestra cultura actual es que muchas personas que se profesan cristianas no están dispuestas a hacer nada por Jesucristo. No están dispuestas a hacer nada por Jesucristo. Muchas veces ni a levantarse de la cama un domingo temprano. Muchas veces ni a sacrificar un rato de su tiempo para leer un texto de la Escritura todos los días. Muchas veces no estamos nosotros siendo edificados porque no estamos dispuestos a sacrificar nada. Mis hermanos, nuestra cultura actual huye del compromiso y busca constantemente la gratificación inmediata. Así vivimos en este tiempo. Todo lo queremos como rapidito, ¿cierto? Fácil. Entre más fácil sea, mejor. Hoy en día con tanta tecnología, ya uno le pregunta a una inteligencia artificial y ella le tiene la respuesta ahí rapidito, ¿cierto? Y esa cultura de lo fácil, de lo que gratifica rápidamente, de aquella ley del menor esfuerzo, se mete también en la iglesia, y hay cristianos que pretenden tener un cristianismo que no les cueste nada. Un cristianismo donde no haya que sufrir, donde no haya ningún sacrificio que hacer. Y déjenme decirle que esa clase de cristianismo sencillamente no existe. El cristianismo libre de aflicción no existe. Tenemos que sacrificarnos. Estamos llamados a disciplinarnos, a ser comprometidos, a sacrificar. Mis hermanos,
Ese es el compromiso de la iglesia, estar dispuestos a lo que sea necesario. ¿Por quién? Por Cristo, que es la causa. La iglesia que propone un cristianismo sin esfuerzo, sin compromiso, no es una iglesia. Y los pastores que enseñan esto no son pastores, sino falsos maestros. Y por eso, mis hermanos, el llamado de Pablo está vigente para la iglesia de hoy, que es a estar dispuesto a todo por causa de Cristo. Estar dispuesto a sufrir, como dice el texto, si es necesario, por causa de Cristo. Estar dispuesto a ser rechazados, estar dispuesto a ser blasfemados, vituperados por causa del Evangelio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a que nos aborrezcan por causa del Evangelio? ¿Estamos dispuestos a discrepar con una persona que está poniendo en ridículo mi fe? ¿Estamos dispuestos a decir, yo creo en esto? ¿Estamos dispuestos? ¿Jóvenes están dispuestos en su universidad, en su colegio, a defender la fe que han creído? ¿O sencillamente por temor al que dirán y por anhelo a quedar bien con todo el mundo nos hacemos mundanos cuando estamos con ellos? Nosotros tenemos que mirar lo que Dios nos está hablando con este texto. Tenemos ese compromiso de estar dispuestos a todos por el Señor, porque Él dice, el que pierde su vida para vida eterna, la ganará. Pero el que gana su vida, el que protege su vida, el que prefiere su vida que a Cristo, dice, la perderá. Eso dice la Biblia. Mis hermanos, el compromiso de la iglesia es de toda su vida, estar dispuesto a todo, a aborrecer incluso a lo que más queremos por causa de Cristo. Si la iglesia quiere estar a la altura de su llamado, de los desafíos presentes, si desea estar preparada para la guerra, la batalla que estamos librando en este tiempo, los creyentes debemos hacer esas tres cosas. ¿Cuáles? Primeramente, ser coherentes y alinear nuestra práctica a nuestra teología. Segundo, debemos estar unidos en un mismo sentir, en una misma fe bíblica y en una misma actitud victoriosa. Y tercero, estar dispuesto a todo, incluso a sufrir, e incluso a la muerte si es necesario, por nuestra causa, que es Jesucristo, quien venció a nuestros enemigos en la cruz y por quien somos nosotros también más que vencedores. Así lo dice la Biblia. Romanos 8:35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una actitud triunfante, esa es una iglesia victoriosa, la que está dispuesta a todo por Cristo. Cuando a la iglesia victoriosa la amenazaron y le dijeron, si usted no niega a Jesús, muere, ¿qué dijo la iglesia? Dijo, pues hágale porque yo no voy a negar al Señor, ¿cierto? Y esa es la iglesia del primer siglo. Nuestra fe, el texto de la Escritura que tenemos, es esa base que fue regada con la sangre de los mártires, mis hermanos. Las traducciones de la Biblia que tenemos hoy en día, las tenemos gracias a hombres que tradujeron la Biblia a pesar de que los iban a matar por esto, que los iban a perseguir. Mis hermanos, la iglesia es victoriosa cuando está dispuesta, cuando se ha entregado a Cristo con su vida entera. Y como siempre, mis hermanos, no podemos terminar sin la parte pastoral. La pregunta es, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Al llamado que tenemos hoy a hacer luz, a los desafíos del posmodernismo que estamos viviendo, a la batalla que el enemigo nos está proponiendo en este tiempo. Y aquí va. Primeramente, debemos entender la batalla a la que el enemigo nos está llevando. La batalla que tenemos por delante nosotros hoy. En este tiempo la iglesia se enfrenta a una cultura posmoderna que es, en muchos sentidos, mis hermanos, es muy contraria a la palabra.
Es una cultura que es muy contraria a la palabra. Ataca nuestra fe, desprecia la verdad bíblica, corrompe la moral y pretende destruir las bases bíblicas de la familia, del Estado y de la iglesia. Y alguno puede decir, pastor, ¿en qué sentido nuestra sociedad contemporánea es contraria a la fe bíblica, a la verdad bíblica? Pues primeramente, vamos a hablar de muchas cosas. Primeramente por su énfasis en el relativismo, que cuestiona la verdad objetiva y la moral absoluta. Hoy en día se cuestiona la verdad objetiva, lo que se ve, lo que es claramente verdad, lo que es cierto. Hace unos días vi una mujer que ella dice que es un caballo y se pone una cabeza de caballo en la cabeza, no sé cómo se puso eso, se puso una cosa y se tatuó, parece un caballo. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ya la gente, muchos están pasando al lado ya de la locura, mis hermanos. Esa es el postmodernismo que estamos viviendo, donde las cosas se les llaman por otro nombre y la gente juega a la mentira, ¿no? La gente juega a la mentira, a decir que una cosa es lo que no es. Como dijo el profeta Isaías, vivimos en una cultura que llama a lo bueno malo y a lo malo llama bueno. Hoy en día es bueno matar a un bebé dentro del vientre de su madre. Hoy en día eso es bueno, es un derecho, ¿cierto? Eso es el posmodernismo que estamos viviendo hoy en día. Mis hermanos, hoy en día muchas cosas que son buenas son vistas como malas y muchas cosas que son malas son llamadas buenas. Y esto obviamente lleva a conflictos en la familia, especialmente en la crianza de los hijos, donde los hijos están siendo criados o enseñados por el mundo, por el secularismo de nuestra sociedad, en sus colegios, en sus universidades, con sus amigos, están siendo enseñados con una cultura totalmente diferente a la Biblia. Y llegan a la casa y uno les dice, venga, eso no es como el mundo lo está pintando, ¿cierto? Y allí está el joven en medio de esas dos situaciones. Y debemos considerar la lucha de nuestros jóvenes. Porque el mundo les ofrece aquello que les gusta a su carne. Y nosotros les decimos que eso no es así. Imagínense ustedes. ¿Difícil o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro que es difícil. Solamente Dios por su gracia puede convencer un corazón. Y nosotros los padres tenemos una tarea muy importante. Mis hermanos, la cultura posmoderna promueve muchas cosas que están mal. Otro énfasis de esta cultura es el individualismo y el narcisismo. Individualismo es que solo me preocupo por mí, que ya no me importa la comunidad, ni el hermano, ni la persona que está alrededor. Solo me preocupa mi vida, punto. No quiero saber de nada más, no me quiero comprometer con nada más. El narcisismo es considerar que yo soy el importante en esta vida y no el resto. Yo soy más importante que todos. Y así es la cultura que estamos viviendo. Por eso se prioriza el bienestar personal al bienestar común. Y todo esto va en contra de la humildad, el amor, el sentido de comunidad, el servicio y muchos de los valores cristianos que nos enseña la Biblia, y afecta negativamente a las familias. Mis hermanos, muchos jóvenes no ven con respeto a sus padres, sino que los ven como cavernícolas. Muchos ven a sus padres con menosprecio porque ellos no estudiaron todo lo que los jóvenes hoy en día estudian. No entienden de muchas cosas. Usted va a aprender un computador y a veces es difícil, ¿cierto? Pero el joven lo prende y lo arregla y todas estas cosas. Y entonces el joven llega a pensar que él es superior a su papá, a su abuelo. Y entonces lo ven como con menosprecio. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Como si la vida se tratara de prender un computador. Como si la experiencia de una persona con los años no valiera nada. Como si la honra que se debe a los padres no sirviera, no fuera una realidad para ellos. Esas son las realidades que vivimos. Mis hermanos, las instituciones están siendo menospreciadas, la familia, la iglesia y el Estado están siendo menospreciados. Otro énfasis de la cultura actual es el secularismo y el materialismo. Es lo que dice que no necesitamos a Dios, no necesitamos religión.
Si usted es religioso, séalo para usted, pero no me predique. Eso es lo que hoy en día se dice. No me predique, no me hable de su Cristo. Usted está bien con su Cristo, yo no quiero nada que ver con esto. Como si fuera algún asunto personal. Pero la Biblia dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. No importa si usted cree o no cree. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. El materialismo exacerba el consumismo, la acumulación de bienes y desvía la atención de muchos cristianos de la eternidad, que deberíamos tener nuestros ojos puestos en la eternidad. Lo desvía a las cosas de este mundo, y a veces la vida de los cristianos se va solamente en tener y acumular cosas, y se olvidan de la iglesia, de las misiones, de la obra evangelista, se olvidan de todo para lo que estamos aquí en esta tierra, mis hermanos. Esas son realidades que estamos viviendo ahorita. El uso excesivo de las tecnologías, de las redes sociales, aíslan a las personas. Ustedes saben que hay países donde el gobierno le paga a los jóvenes para que salgan de sus cuartos, porque llevan muchos meses encerrados en sus cuartos. Eso es una tristeza. Hay países donde el gobierno le paga a los jóvenes una cuota si ellos salen de allá. Porque ya no quieren nada sino estar ahí metidos todo el día, que les pasen el platico de comida y ellos le dan ahí constantemente. A eso estamos llegando. La pregunta es, ¿estamos preparados para esto? ¿Estamos tomando las decisiones correctas? Mis hermanos, esto afecta obviamente la comunicación familiar, la salud mental. Eso expone a nuestros jóvenes a contenidos que muchas veces no son buenos. Y si seguimos la lista de las realidades que estamos viviendo, son muchas. Podríamos hablar de muchas cosas: la presión social contra el cristianismo, que o somos tolerantes de todo o nosotros somos terribles, pues, ¿cierto? Hay muchas cosas de las que podemos hablar, que esta cultura está influyendo para mal en contra de la iglesia, de la sociedad, y que nosotros como iglesia debemos estar enterados. Todas estas son realidades que nos enfrentamos en la actualidad. Esta es nuestra batalla. La pregunta es, ¿cómo las enfrentamos? ¿Cómo las enfrentamos hoy en día? Mis hermanos, no podemos enfrentarlas desde la ignorancia y el fanatismo, como en el siglo XVIII, porque eso, en vez de beneficiar, nos va a perjudicar. No podemos pelear desde la ignorancia y el fanatismo, ¿no? Eso es así y punto. No, tenemos nosotros que crecer en el conocimiento del Señor. Tenemos que hacerlo como dice Pablo aquí en este texto. Primeramente, siendo coherentes con nuestra fe, con la fe que profesamos. Si no somos coherentes con la fe que profesemos, no vamos a ser relevantes. Nuestros hijos nos están viendo todo el tiempo. ¿Usted quiere que su hijo ame a Dios? La respuesta es: ame usted a Dios. ¿Quiere que su hijo sea cristiano? Sea usted cristiano. ¿Quiere que su hijo tema a Dios? Tema usted a Dios. Si su hijo le ve robándose un pasaje, si su hijo le ve que no tiene temor de Dios, que usted ni siquiera ora, que no le importa la iglesia, la pregunta es: ¿cómo les vamos a enseñar a ellos todas estas cosas? ¿Cómo podemos sembrar una buena semilla si ellos están viendo nuestro proceder? Pablo nos está amonestando como los filipenses, y nos dice solamente que vivan de acuerdo con la fe que están profesando. Así les dice Pablo a los filipenses. Mis hermanos, es lo primero. Debemos ser coherentes con nuestra fe. Nuestra vida debe reflejar aquello en lo que decimos creer. Si queremos hablar con autoridad al mundo, tenemos que mostrarlo con nuestra vida. Otra cosa importante es enfrentar esta batalla como iglesia, unidos como cuerpo de Cristo. Mis hermanos, somos una familia. Usted tiene problemas, aquí tiene personas que están orando por usted. Tiene un pastor al que puede consultar, le puede pedir consejería. Para eso estamos. Mis hermanos, y esa debe ser la iglesia, debemos apoyarnos. Hay un joven en nuestra congregación que está mal, que está en pecado. En vez de usted ser el fariseo que dice: uy, terrible ese joven, ¿no? Y hasta se bautizó y el pastor lo bautizó. Qué falta de discernimiento, ¿cierto? ¿Sí será así? No. Al revés, este joven necesita de Dios, necesita oración, necesita que oremos por él. Cuando veamos a alguien caído, lo que necesita es ser levantado. Si usted quiere sentar el veredicto de juez, le digo: usted es el juez. Si usted quiere verse muy piadoso diciendo que eso está mal, pues le cuento que todos ya lo sabemos. El asunto no es ese. El asunto es que la Biblia dice que si nosotros sorprendemos a un hermano en algún pecado, nosotros que somos espirituales, ¿qué?
Restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Esa es la razón de nosotros. Mire, ningún cristiano debería sentirse amenazado en la iglesia de confesar su pecado y de pedir ayuda. Pero muchas veces uno dice, no, yo no hablo porque vienen los fariseos y nos acaban, ¿cierto? Eso no debería ser así. No debería ser así ni siquiera para un pastor, mis hermanos. Nosotros somos muy fariseos. Pero cuando el pecado nos alcanza a nosotros, ahí sí ya se nos quita los fariseos, empezamos a ser, ahí sí, evangélicos de la gracia. Señor, ten misericordia de mí, perdóname, yo fallé, pero tú sabes, ¿cierto? Ahí sí se nos sale la gracia. Pero somos legalistas como los judaizantes. Que el Señor nos ayude, porque nuestros jóvenes necesitan una iglesia que los respalde. Nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo necesitan los que están orando. No estamos aquí para juzgar la vida del uno o del otro, sino para ayudarle. Todos estamos peleando la misma batalla. Queremos santificación, oramos por esa santificación. Así que estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Debemos estar unidos, comprometidos en orar por nuestros hermanos, enterándonos de sus situaciones para orar, no para chismosear. ¿Cierto? Aprendiendo a cómo ser el buen samaritano para mi hermano que está sufriendo, que está herido. Hoy, más que nunca, debemos prestar ayuda a nuestros hermanos que vivimos en una guerra terrible. Mis hermanos, pero también debemos estar unidos en la fe. Debemos tener un compromiso por el estudio bíblico, por congregarnos, por nuestros devocionales familiares, personales, comprendiendo cada día más la vida a la luz de las Escrituras. Hoy más que nunca los hombres deben ejercer su sacerdocio en el hogar. El hombre es sacerdote de su casa, así lo dice la Biblia. El hombre no puede sencillamente orar y decir, Dios mío, bendice a mi esposa, a mis hijos. Eso está bien, pero tiene que ir y enseñarles la palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia. El enemigo está atacando nuestras familias con secularismo, con feminismo, con individualismo, con toda una cantidad de cosas. Y si los padres no hacemos algo, si los esposos no hacemos algo, todo eso va a destruir nuestros hogares. Nos va a costar caro, mis hermanos. Debemos ejercer nuestro sacerdocio, hombres que tenemos familias. Todo esto es nuestro compromiso para tener todos una misma fe. Ahora debemos fortalecer nuestra fe a través del estudio bíblico, de la oración, de la comunión con otros creyentes, cultivar relaciones familiares sólidas basadas en el amor, en el respeto y en la comunicación abierta de la verdad, mis hermanos. A veces actuamos como fariseos, ¿no? Que el hijo nos confiesa algo y nos escandalizamos. Tenemos que aprender a guiar a nuestros hijos por el buen camino. No podemos escandalizarnos por todo, porque llega un momento en que los hijos no pueden decir absolutamente nada o llegan a aparentar algo que no son. Y de eso no se trata, ¿o sí? No pierdan la comunión con su hijo. Enséñele, háblele, prepárelo para la vida, porque usted no va a estar con él todo el tiempo. Mis hermanos, debemos participar activamente en la iglesia, buscar apoyo en otros creyentes, apoyar a otros creyentes. No debemos dejarnos intimidar por la palabrería de nuestros enemigos, de los enemigos de la fe, por sus insultos, por sus acusaciones, por su menosprecio, porque al fin y al cabo nosotros somos los que estamos en la verdad. Y como dijo el apóstol Pablo, el día del juicio nos dará la razón. El día del juicio nos dará la razón. La vida nos dará la razón. Miren, mis hermanos, muchas veces los hijos cristianos dicen, a mí no me interesa su fe, y punto. Pero apenas va avanzando la vida y ellos van creciendo y entendiendo, llega un punto en que la vida nos da la razón a nosotros. Y ellos tienen que decir, papá, usted tenía razón. Mis hermanos, nosotros no desistimos de hacer lo que tenemos que hacer, veamos los resultados que veamos, porque al fin y al cabo, el único que puede hacer algo y el único que va a hacer algo es ¿quién? Es Dios. Nosotros hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, no temamos. Dijo Pablo, no dejándose intimidar por los que se oponen. No nos dejemos intimidar, nosotros estamos en la verdad, nosotros estamos haciendo lo que está bien. Debemos ser luz a la sociedad en la que vivimos y estar dispuestos a todo por causa de Cristo, a ser menospreciados, perseguidos, calumniados, rechazados, incluso a sufrir, como dice este texto, lo que sea necesario por causa de Cristo, de su evangelio, sabiendo que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y con esto quiero que terminemos nuestro tiempo de enseñanza y oremos al Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude. Estamos en una guerra, en una batalla. ¿Los desafíos son fáciles? ¿Qué dicen ustedes?
No, pero tampoco son imposibles. Los desafíos no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Son salvables en la presencia y el poder de Dios. Así que vamos a orar al Señor y a pedirle que nos ayude, nos sustente, que en medio de las realidades que estamos viviendo como iglesia, Él nos dé la fuerza, el valor, la sabiduría para hacerle frente a los desafíos que estamos viviendo. Vamos a orar. Señor amado, queremos hoy agradecerte por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque todo esto que nos has enseñado es real, Señor. Estamos en un tiempo donde el enemigo está proponiéndonos una batalla en diferentes áreas. Y muchas veces, Señor, la iglesia es ociosa y no se prepara, no quiere hacer lo que tiene que hacer, no se compromete. Tenemos hoy que aceptar que muchas de esas realidades nos afectan a nosotros y que muchas áreas no estamos preparados, que no estamos buscando crecer como deberíamos en la sabiduría del conocimiento de Dios, que no tenemos un compromiso como el que deberíamos. Tenemos que confesar que como padres no estamos preparados en muchas áreas de las que la cultura moderna nos propone desafíos, Señor. Tenemos que reconocer que en muchas áreas, Señor, no nos estamos preparando y no hemos sido diligentes. Y hoy te pedimos, ayúdanos, Señor, ayúdanos. No podemos sencillamente ver cómo el enemigo gana terreno y nosotros no hacer nada. Ayúdanos, Señor, bendícenos como iglesia. Despierta el espíritu de tu iglesia como lo despertaste en el tiempo de Ageo, en el tiempo de Zacarías. Despiértanos para hacer tu voluntad, despiértanos para prepararnos, despiértanos para aprovechar todos los medios que están hoy a nuestro alcance para llevar la verdad a los perdidos. Despiértanos para producir en nuestros hijos un anhelo de servir a Cristo con todo su corazón. Despierta nuestro espíritu para levantar hogares fuertes, Señor, llenos de tu gracia y de tu poder, y no hogares que languidecen, Señor, de pereza y de ocio y de falta de compromiso con tu reino. Ayúdanos, Padre, oramos para que tu gracia nos llene de tu poder para poder hacer esto. Pedimos que nos auxilies en medio de la situación que vivimos en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros seres queridos. Oramos para que nos ayudes en un tiempo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Guárdanos, que no terminemos nosotros defendiendo lo que el mundo defiende y compartiendo lo que el mundo comparte. Ayúdanos, Señor, permítenos vivir para ti, como dice el texto. Permítenos vivir a la altura de nuestro llamado, Señor, como es digno del llamamiento que tú nos has hecho por el Evangelio. Ayúdanos, Padre. Hoy reconocemos nuestro pecado, te pedimos que nos perdones y te pedimos que nos prepares, Señor, para esta guerra. Ayúdanos, Señor, llena nuestro espíritu de anhelo, de deseo de prepararnos en todo lo que el enemigo está levantando. Ayúdanos a prepararnos, Señor, nosotros para hacerle frente. Bendice tu iglesia, bendice los hogares, bendice las familias de esta congregación. Guárdanos de la división, de la contienda, de la falsa doctrina. Guíanos, Señor, por ese camino precioso. Guarda nuestro corazón del materialismo, del individualismo, del egoísmo con el que vive la sociedad moderna. Y ayúdanos, Señor, a predicar y vivir en amor. Danos, Señor, el poder ser coherentes en nuestra práctica con lo que profesamos, y permítenos, Señor, vivir en esta vida con esa convicción de tu victoria, sin dejarnos intimidar, peleando la buena batalla, unidos como hermanos en la fe. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.